Pues yo le conocí en el año 76, sospecho que en otoño. Yo había publicado una entrevista con Emilio Botín en El País en julio del 76. Era una entrevista que nos había ofrecido al País Emilio Botín y que a mí el director Cebrián me dijo, mándale un cuestionario a Emilio Botín y mete todo, que era un concepto indeterminado para mí. Y yo le hice esa entrevista a Botín, que fue una entrevista muy importante porque él quería dar un mensaje de que la banca estaba con la democracia. Y a los 2 meses me llamó Luis Valls y me dijo, yo también quiero decirlo. Entonces me invitó a comer allí en su mesa de Onis de la calle Ortega y Gasset, en la planta séptima, y me dijo, mira, te ofrezco este material, me dio un tocho así, de material sobre él, sobre el banco, sobre los problemas del momento. Con esto, mira a ver cómo me haces una entrevista. Y tuvimos una charla muy larga, yo creo que aquella primera fue de 2:30 hasta las 8 de la tarde, que yo a las 8 de la tarde descortésmente le dije, oye, yo tengo que cerrar un periódico y me esperan en el periódico. Y hablamos, no sé, de lo humano, de lo divino, de lo que a él le interesaba, de lo que a mí me interesaba. Piensa que yo tenía en aquel momento 26 años y yo vengo de Burgos, o sea que era un paleto en Madrid en una circunstancia, y estaba frente a un tipo que tenía una virtud, que sabía escuchar, sabía preguntar y sabía mandarte fuera cuando ya le había hecho lo que quería, ¿no? En aquel momento descubrimos nuestro interés por Maquiavelo y me enseñó su biblioteca sobre Maquiavelo, que era bastante completa, y motivo por el cual yo le apodé el Florentino. En el siglo XVI ser florentino era ser un tipo muy sutil para captar de dónde vienen las cosas y a dónde van las cosas. En aquella Italia del siglo XVI, en pleno Renacimiento. Yo le considero uno de mis maestros, ¿no? Porque me enseñó cosas de la banca, cosas de los personajes de la banca, de aquellos grandes banqueros, y cosas de la gestión del negocio. A él lo que le interesaban eran las personas. Yo me dije, explícame por qué eres del Opus. No entiendo cómo una persona con un sentido de la libertad y del libre albedrío, y me explicó por qué era del Opus y me dijo, hay gente que es del Real Madrid y otra gente que somos del Opus, pero lo del Opus es mucho más profundo. Dicen que la persona que le conseguía entender y descifrar era Aristóbulo de Juan, pero a mí Aris me dijo que le llegaba al 70%, o sea que yo creo que podré llegarle al 25%. Él aprendió el negocio de la banca, él quiso crear, primero pensó crear una caja de ahorros en Madrid, porque decía que solo estaba Caja Madrid, que tenía un negocio monopolístico y que podía crear una gran caja competidora de Caja Madrid, cosa que no hizo porque apareció la oportunidad del Banco Popular. Entonces, banquero lo era. Filántropo lo era, pero no quería que se supiera, porque él tenía zonas de misterio en su vida, de forma que lo que supiera la mano izquierda que no lo supiera la derecha. Entonces había zonas que reservaba y que lo sabía quien lo sabía, y yo creo que nadie sabía todo. Era un intelectual, estaba preocupado por estar al tanto, era muy reflexivo. Cuando se cometía un error en el banco, se podía encerrar 2 semanas a analizar cuándo se había fallado en el proceso. Un día, cuando subíamos de la planta sexta a la séptima al comedor de la mesa de Onis, que era redonda porque así no había problemas de protocolo. A él le preocupaba muchísimo, como a toda la gente inteligente que yo he conocido, el protocolo era muy importante. Era una austeridad bien llevada. Vestía bien, era elegante, la propiedad no le interesaba, no tenía hijos, no tenía mayor interés. Otro banquero que a mí me ha gustado siempre era José Ángel Sánchez de Sjaín. Y José Ángel tampoco respondía al perfil de plutócrata, de yate o no sé qué o no sé qué. José Ángel era un intelectual,
se llevaban bien los dos. Era un personaje singular. Él tenía un par de días o un par de comidas que tenía asignadas al mundo exterior. Y él invitaba a gente y solía estar solo, además no necesitaba lugartenientes ni guardaespaldas. Y uno de esos días les dedicaba a la prensa y le preocupaba. Y además me da la sensación de que buscaba a periodistas, no a directores, que es lo que suelen hacer todos, quieren ver al director y ya se enteran. Él buscaba, pues fíjate, a mí yo tenía 26, 27, y luego le he ido viendo a lo largo del tiempo en distintas circunstancias, él buscaba al periodista, al obrerete que al fin de cuentas construía los ladrillos. La gente pensaba que el Popular era el Banco del Opus, pero no era el Banco del Opus porque él preservaba la independencia y su filantropía pro Opus o pro otras cosas la hacía en paralelo al banco, no mezclaba al banco porque él tenía claro que una cosa es desayunar y otra cosa es merendar. Y si mezclas o confundes el desayuno con la merienda, la lías, ¿no? Creo que él era un liberal en sentido amplio. Yo también creo que era un demócrata, en sentido amplio. De derechas o de izquierdas no me interesa. O sea, de izquierdas no era, por todo. Pero él fue el primero que financió al Partido Comunista, por un razonamiento. Si van a tener una subvención vinculada al número de votos, pues estimemos el número de votos y démosles una financiación vinculada a la subvención que van a cobrar. Una cosa que a mí me llamó la atención, me dijo, mira, los costes hay que ocuparse siempre. Nunca es suficiente el control de costes, que es de las cosas que yo aprendí. No es el secreto de un buen negocio, el control de costes, pero sin control de costes no hay buen negocio. Él era tímido y discreto, extraordinariamente educado. Una cortesía extraordinaria. Por ejemplo, una cosa, es una tontería, me decía, a mí me gusta ir a los sitios pronto, antes de la hora, porque eso te permite saludar y ya puedes irte cuando quieras. Entonces, es famosa una anécdota de una juerga que montó el PSOE en su sede y que el primero que fue Luis Valls y el primero que se fue era él. Analizar el componente religioso en una persona es muy difícil de ponderar, porque es un impulso personal, interior, al cual nadie desde fuera es capaz de medir pues ese. Porque yo algunas veces lo pensaba, digo, ¿y este hombre cómo reza? ¿Cómo se concentra? ¿Cómo vive ese? Porque claro, cuando ves un hombre con fe, joder, primero te da mucha envidia, porque efectivamente la fe es una gracia de Dios, y al que se la da, y qué suerte tiene. Y alguna vez yo me preguntaba, ¿y este tío cómo reza?